Hola, muy buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Alexa, Lidia, Viridiana y su servidor Esmeralda. A continuación les hablaremos sobre el síndrome de Guillain de la Tourette y nuestro tema tentativo fue cómo sería el aprendizaje de un alumno que posee este síndrome. Pero sin antes mencionar qué es el síndrome de Tourette. Este resulta ser un trastorno neuropsiquiátrico que aparece durante el neurodesarrollo de una persona. Esto quiere decir que existe una alteración en la construcción del sistema nervioso de una persona y por ello resultan los tics, que es una de las características que normalmente posee una persona con este síndrome. Algunas de las características que posee una persona con este síndrome resulta ser la aparición de los tics, que con más frecuencia aparecen durante los 5 y los 7 años de edad, y estos van aumentando conforme la persona va creciendo. Normalmente aparecen principalmente en lo que es la región de la cara, la cabeza y el cuello de la persona. Y probablemente pueden llegar a desaparecer estos tics cerca de los 18 años o solamente disminuir si es que no desaparecen. Algunos de los tics más simples que se pueden presentar son los motores dentro de su cuerpo. Sería el pestañear muy rápido, sacudir con intensidad su cabeza. El encogimiento de los hombros también sería otro, y las muecas faciales. Otro que es muy común, y lo comento porque yo lo miré dentro de una película que habla sobre este síndrome, son los sonidos que puede llegar a hacer una persona con la boca y la intensidad con la que los hace, puesto que como ellos no tienen control de que están hablando o están haciendo este tipo de tics, no saben con cuánta intensidad lo están haciendo, entonces suelen ser unos sonidos bastante fuertes y que pues sin motivo alguno te da opción de que lo voltees a ver a la persona que está haciendo este tipo de ruidos porque son bastante fuertes. El tratamiento que existe para este síndrome es sin duda alguna los medicamentos. Son los medicamentos ya se aplican cuando los tics son ya graves. Posiblemente no requiere tratamiento y solamente terapia, que es el otro tratamiento que podemos tener como opción. Pero ya si resultan ser más graves y que te impiden estar en relación con otras personas, resulta ser bastante importante el hecho de poder adquirir medicamentos. Sería medicamento para bloquear o disminuir la dopamina, que es para que estén un poco más tranquilos. Los medicamentos contra el déficit de atención y la hiperactividad, porque las personas que poseen este tipo de trastorno resultan ser bastante hiperactivos y contraen este medicamento para poder tranquilizarse, ¿no? Los antidepresivos, puesto que cuando una persona posee este trastorno, este síndrome, normalmente no posee compañeros o amigos y es entonces cuando probablemente pueden caer en depresión. Por otro lado, tenemos lo que es la terapia y una de las terapias sería la terapia del comportamiento, por lo que ya hemos estado mencionando, ¿no? El comportamiento que pueden tener estas personas en cualquier lugar en el que se encuentre, tanto sea escuela, trabajo, sociedad, porque sería una terapia para que ellos puedan aceptarse a sí mismos también y puedan comprender que esto no lo adquirieron porque ellos quisieron, sino que pues lo tienen porque por su neurodesarrollo no fue bueno. Entonces, el hecho del comportamiento que tienen durante una estancia en algún lugar puede resultar ser bastante incómodo para las otras personas que no tienen conocimiento alguno de este síndrome. La estimulación cerebral profunda también sería otro para poder trabajar con esta persona y ver
en qué momento resultan ser más frecuentes los tics, si cuando está nervioso, si cuando se siente triste o en qué situación se encuentran más frecuentes estos tics. La propuesta que nosotros pudimos encontrar a lo largo de toda nuestra investigación fue qué necesidades presenta un alumno. Las necesidades educativas asociadas, existen diversas estrategias que los docentes pueden implementar para que los estudiantes se sientan a gusto en el aula, puesto que con todas las circunstancias que pasan por el alejamiento que les dan sus propios compañeros, serían algunas estrategias que el docente pudiera implementar. Y lo dividimos en tres partes. La primera parte sería el efecto de los tics. Para los niños con síndrome, el único aspecto evidente es el cuadro, son los tics, ¿no? En este cuadro. Entonces, sería más que nada educar a los alumnos, darles a conocer sobre este síndrome, cómo se puede llevar durante una comunidad escolar para que pueda ser más placentero para la persona que lo posee el síndrome, ¿no? No reprender al estudiante, eso pues es bastante importante tanto a una persona que no tiene ningún síndrome como la persona que tiene el síndrome, ¿no? El no reprender a los estudiantes que poseen el síndrome cuando pueda llegar a surgir algún tic, cuando tenga que esté haciendo ruidos con la boca, que esté en constante movimiento por los tics de la expresión facial o los tics musculares. El informarse qué tipo de tics tiene el estudiante también sería otra de las opciones que el docente podría poseer para más que nada ayudar al estudiante cuando se le llegue a presentar este tipo de situaciones, ¿no? Otro de los puntos es designar un lugar a salvo para que el alumno pueda desestresarse cuando le venga una serie de tics. ¿Esto qué quiere decir? No mandarlo al rincón, pero probablemente que esté a mero enfrente o quizá a un costado del maestro donde él se pueda sentir un poco más relajado sin la necesidad de estar molestando a uno de sus compañeros por los movimientos que puede llegar a surgir, ¿no? El proporcionar tiempos de descanso también son muy importantes porque, como ya antes les había mencionado, las personas que llegan a tener este síndrome son bastante hiperactivas, entonces para ellos estar en un solo lugar resulta ser bastante estresante, entonces ellos tienen que estar en constante descanso, probablemente una hora, hora y media, estar escribiendo o estar en una clase y salirse un poco del salón sería una de las maneras más aptas para que el alumno pueda seguir con su clase, ¿no? No como una persona normal, porque en cualquier momento puede llegar a darle un tic, pero sí para que pueda tener un poco más de atención hacia la materia, ¿no? Y facilitar el trabajo escrito a través de distintas estrategias, puesto que, como ya lo mencioné en el punto anterior, por el hecho de ser hiperactivo, a lo mejor ciertas posiciones o ciertos trabajos que conlleven hacer mucha escritura, para él resulten ser bastante incómodos y puede llegar al momento en el que ni siquiera quiera hacerlos. Entonces, sería implementar bastantes estrategias con el alumno que tiene síndrome para que el aprendizaje de este sea bastante placentero. El siguiente de los puntos sería las dificultades de atención, concentración e hiperactividad. Como ya antes se los había estado mencionando, que muchos de los estudiantes manifiestan también diversos grados de trastornos de déficit de atención, aparte del síndrome, que es el TDAH. Por ello, algunas de las estrategias que podrían implementar los docentes sería ubicar a los estudiantes estratégicamente cerca del docente, como ya antes se los había mencionado, para que ésta pueda tener una mayor atención.
puedas tener mayor atención con el estudiante que tiene el síndrome y ésta pueda concentrarse más en sus actividades, ¿no? El minimizar las distracciones visuales. Normalmente cuando pasa que las maestras tienen todo el salón adornado, estas son demasiadas distracciones para los alumnos que tienen este síndrome. Entonces, minimizar, quizá no quitarlo por completo, porque también hay que pensar en los demás alumnos, pero sí minimizar o evitar que esté en contacto con esas distracciones, ¿no? Otro de los puntos sería posibilitar al estudiante que trabaje por periodos cortos, como ya antes los había mencionado, probablemente de 1 hora o incluso menos. ¿Para qué? Para que pueda ser más placentero el aprendizaje del alumno y no llegue al enfado con hacer las tareas. Y hacer por adelantado un contrato de trabajo que sea realista. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo que tú le pidas a tus otros alumnos no va a ser lo mismo que tú le pidas a un alumno con síndrome de Tourette, puesto que él tiene dificultades, otro tipo de dificultades que se les pudiera presentar a los otros alumnos. Entonces, se tendría que hacer un plan de clases totalmente distinto, quizá con los mismos objetivos de aprendizaje, porque obviamente es un ser humano, pero no con las mismas metas o con la misma rapidez. Probablemente los otros en una semana se aprendan, no sé, un cuento, pero el chico con síndrome de Tourette puede que no, puede que en 2 semanas o puede que en 3 semanas. Entonces sería adaptar los trabajos a la persona con este síndrome. Otro de los puntos que nosotros escogimos para nuestro plan sería el trastorno en el control de los impulsos, puesto que nos menciona que los niños y niñas con síndrome de Tourette pueden tener dificultades en poder poner freno a las ideas o impulsos que aparecen, puesto que ellos no tienen control ni de los tics ni de las acciones que pueden llegar a hacer con sus brazos, con sus piernas. Esto sería otro de las maneras que nosotros creímos más importantes también dentro de un salón de clases para el aprendizaje significativo de la persona con síndrome. Uno de los puntos sería cuando se presenten episodios de rabietas o de descontrol del niño o de mucha agresividad, como nos menciona aquí, se puede procurar llevar al niño a un ambiente silencioso o incluso a un espacio un poco más privado y poder estar hablando con el niño para que éste se tranquilice y no siga en constante ruido donde se pueda alterar un poco más, ¿no? Se recomienda también que no tocar al niño ni intentar controlarlo mediante un abrazo, puesto que los niños es un poco más incómodo que los abracen porque ellos no tienen control de sí mismos. Entonces, sería más placentero para ellos estar en un lugar silencioso que lleguen y le den un abrazo para poderlo querer controlar, ¿no? Entonces, eso sería un total error que pudieran cometer los docentes. El querer abrazar a una persona con síndrome de Tourette sería totalmente mal, ¿no? Esto genera más agresividad y desconocimiento del por qué ellos están haciendo esto, porque no tienen control. Entonces, estos serían algunos de los puntos que nosotros consideramos más importantes y sobre todo para poder normalizar el hecho de que los docentes se encuentren preparados o no preparados, pero sí tengan conocimiento de que en algún momento pudiera llegar a presentarse un chico con este síndrome o con algún otro síndrome, pero sí tener conocimiento de cómo reaccionar ante las posibles rabietas o episodios que se le puedan presentar. Por ejemplo, este síndrome posee las rabietas, la agresividad, otros síndromes presentan convulsiones, entonces son diferentes episodios en los que el docente pudiera estar preparado para tener una buena comunicación con el alumno, ¿no? Y bueno, pues esto sería todo por nuestra parte. Espero haya sido de su agrado y sería todo.